Buenas, estamos en un estudio más sobre por qué existimos y qué es la vida. Esta es la continuación del primer estudio que hicimos. Ya se le dio a la iglesia, pero no lo pude firmar y por eso ahora lo estoy firmando acá. Vamos a continuar sobre el misterio de la vida. ¿Por qué razón existimos? Habíamos hablado que es un plan de Dios. Es Dios el creador de este misterio, es Dios el creador de este plan, mejor dicho. Es Dios el que nos revela este misterio. Y vamos a ver ahora otra parte de este misterio. Vamos a ver cómo Dios empieza este plan. Cómo Dios empieza este plan. Es importante entender esto. Cuando entendemos esto, podemos ver a Dios como un ser que es sabio, haciendo un plan perfecto para llevar a cabo su plan, llevar a cabo lo que Él ha determinado, lo que Él quiere hacer. Y entonces quiero hablar sobre el misterio de Cristo, el misterio de Cristo y la iglesia. En este segundo estudio vamos a hablar específicamente del misterio más que nada de Cristo y luego continuaremos con el misterio de la iglesia en próximos estudios. Ok, Cristo es le llamamos así porque así está escrito. Vamos a leer en Efesios 5:32. El Señor dice allí el Señor: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Con respecto a Cristo y la iglesia, ahí hay un misterio. Pero vamos a identificar primeramente a Cristo en el plan divino de Dios, en la creación de Dios, en la obra de Dios. Ok, para esto vamos a ir a Colosenses capítulo 1, 24 al 27. 1 del 24 al 27 está escrito y dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio, dice que Cristo es un misterio en nosotros los gentiles. Y en el verso primero del segundo capítulo de Colosenses, ahí mismo 2:1 dice: porque que quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este misterio, Dios el Padre y Cristo. Vamos a hablar hoy sobre este misterio. Vamos a enfocarnos en este misterio específicamente. Y vamos a identificar a Cristo dentro de este plan que estamos hoy hablando. Ok, vamos a leer para eso el verso 15 del primer capítulo de Colosenses en adelante, hasta el 23. Dice aquí, o hasta el 20: Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo primero que tenemos que identificar, que la palabra nos revela aquí, es que Cristo es la imagen de un Dios invisible. Es la imagen de un Dios invisible. Quiere decir que en este caso puede ser lo que se ve de ese Dios invisible, o también podría ser la manifestación de lo que es ese Dios invisible ahora puesto visible. Cuando hablo de lo que se ve, me estoy refiriendo al físico que vemos con nuestros ojos. Y cuando hablo de la manifestación
de ese Dios invisible, estoy hablando de lo que Él es, exactamente de su sustancia, esa sustancia invisible que se hizo visible a través de Cristo, porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Dónde podemos entender qué imagen es Jesús de este Dios invisible? Porque Jesús nosotros lo conocemos con una forma corporal humana. Y diríamos, ¿Dios tiene esta imagen? ¿Es la imagen de Dios una forma corporal humana? ¿O a qué se está refiriendo la palabra del Señor cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible? Eso nos lo revela la palabra en Hebreo capítulo 1 verso 3. Y dice, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí hablando la palabra de Jesús, dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Pero también dice que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. Como dice en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, la sustancia de Dios invisible, de lo que Dios está creado. Vamos a hablar así, o creado no es la palabra correcta. Lo que Dios es, de lo que Dios está, es que la palabra creado está bien, pero Dios no es una creación. Esta palabra creación que estoy usando no es que Dios fue creado, sino de lo que es Dios en sí. Toda sustancia, todas las cosas están creadas de una sustancia, o hay una sustancia que lo crea, o la sustancia es lo que son ellos. En el mundo conocemos que cada cosa tiene un tipo de sustancia, y cada sustancia manifiesta el poder de ella, el carácter de ella, las capacidades de ella. Eso es muy entendible. Voy a poner un ejemplo. La gasolina es una sustancia que usted ve que es muy volátil, muy explosiva. Pero si te vas a una sustancia atómica, te das cuenta que es mucho más explosiva. ¿Y de qué depende de ese poder, de esa gloria, de esa capacidad que tienen esos materiales? Dependen de su sustancia. Puedes ver que tú coges una madera y la puedes quemar y sacas energía, pero hay más energía en el combustible, en el petróleo. Hay más energía en el combustible, en un combustible atómico. Entonces, cada sustancia tiene un poder específico. En este caso, hablando de la sustancia con la que es Dios, me gustaría más hablar, la sustancia que es Dios. Esa sustancia podemos decir que es muy poderosa. Esta sustancia es muy poderosa. Perdón un momentico. El teléfono me está sonando y no quiero que me suene. Bueno. Entonces, esa sustancia es muy poderosa y ya identificamos algo. Lo primero que identificamos es que Jesús es sustancia de Dios. Por eso Él y el Padre son uno. Y aquí es donde vamos a entender a Jesús y el plan de Dios. También dice en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Cristo y para Cristo. Ahora, ¿qué función tiene el Padre aquí? Si vimos que Jesús es la sustancia de Dios y Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, entonces todo lo que es de Jesús es del Padre. Sigue diciendo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Algo interesante, Jesús existe antes de toda la creación de Dios. Conocemos que hay hasta el momento dos creaciones que sepamos nosotros de Dios.
La primera creación es la angélica, que sabemos que fue creada antes que el hombre. Y la segunda creación es el hombre. Para el hombre existe un universo. Para la creación angélica también existirá, pues conocemos que hay 3 cielos. Y dentro de esos cielos está el hombre en un cielo, los ángeles en otro cielo y el Señor. Ahora, podemos decir que Jesús fue creado, o es primero que toda la creación que Dios el Padre hizo, porque Él fue quien hizo todas las creaciones, Jesús. Ahora, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es quien las sustenta. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, aquí dice el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También aquí habla que Él es el primero de entre los muertos de los hombres. Y sabemos que Él fue el primero que se levantó de entre los muertos para ser presentado al Padre y vivir con el Padre eternamente. Ok, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud de el Padre, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, hasta el momento vemos que Dios a través de Jesús está reconciliando todo lo que se había, vamos a llamar, echado a perder, todo lo que se había tomado un camino equivocado. En el cielo los ángeles y en la tierra el hombre. Y Dios va a reconciliar y va a traer a paz el cielo y la tierra a través de Jesús. ¿Ok? Ahora, sabemos que Cristo ya es la imagen de Dios. Él es el principio de toda creación, porque Él es el primero. Ahora, sabemos que esto es como si fuera un misterio. ¿Por qué? O es un misterio, la Biblia lo dice. ¿Quién es Cristo? ¿Qué nos está mostrando la Biblia? ¿Quién es Cristo? Lo primero que hemos identificado es que Cristo es la imagen de la sustancia de Dios. Tiene una imagen corporal visible, pero también es la imagen de esa sustancia. Quiere decir que esa sustancia, dijimos ahorita, tomó forma y se manifestó en un momento determinado. En el libro de Juan, todos conocen casi, en el capítulo 1, verso 1, allí reza la palabra y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de que Jesús es Dios. En el principio, cuando se habla de principio, se está hablando de cuando empezó la creación, cuando empezó esta creación, el verbo, Dios, Jesús, estaba allí. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que leímos en Colosenses capítulo 1 del verso 16 en adelante, 15 en adelante. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora vemos que Jesús es vida, es la vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Okay. Entonces vemos que Jesús en este caso es Dios. Específicamente allí nos lo está diciendo. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? De que Jesús es la sustancia de Dios. Él es la imagen de esa sustancia. Ahora bien, hay un concepto que muchas veces no se trata para entender el concepto de por qué Jesús es Dios. Y es el principio que Dios puso en la creación de la familia, el engendro. Para ser hijo de alguien, una persona tiene que ser engendrada. ¿Qué quiere decir eso? Todos lo sabemos. Para yo haber sido hijo o ser hoy hijo de mi padre Jesús Betancourt, es porque mi padre me engendró a mí. Mi padre y mi madre me engendraron y ese engendro es lo que ha dado resultado a este hombre que es el hijo de Jesús Betancourt. ¿Qué soy yo? Yo no soy ni más ni menos que una imagen de lo que es mi padre. ¿A qué me refiero? En mi sustancia, en mi naturaleza, lo que se manifiesta de mi padre es su naturaleza. Por eso es que hoy los médicos
cuando quieren saber quién es el hijo de alguien, van a la sustancia que se llama ADN, a esa parte del cuerpo que refleja de dónde viene ese hijo, y buscan en el ADN quién es el padre que engendró a este muchacho. Y allí, sin ningún tipo de negación, de dificultad, de temor, de equivocación, se conoce quién es el padre de ese muchacho. No lo conocen muchas veces por el físico, pero sí lo pueden conocer específicamente por el ADN. El físico no justifica quién es mi padre, aunque lo pueda mostrar en un momento determinado, como sabemos que hay hijos que se parecen mucho a los padres. Pero lo que sí determina exactamente que un ser es hijo de otro es el ADN, que significa ese ADN es el libro con que fue hecho el padre, y ese ADN es el libro con que fue hecho el hijo, y tienen la misma característica. Esto es lo que identifica al padre y al hijo, en que son lo mismo. ¿Por qué? Son la misma sustancia con informaciones similares. Entonces padre y madre dan su información y forman un hijo. Y la información, ¿dónde que la van a buscar? En los padres. Por eso es que la sustancia que tiene Jesús proviene de Dios, y por eso es que Él es Dios. Para Él ser Dios, Él tiene que tener la sustancia de su Padre. Ahora, para que haya un padre, o para que haya un hijo, primero tiene que haber un padre. Y la Biblia dice que Jesús es antes que todas las cosas. En este misterio, la palabra habla de que Jesús es antes de todas las cosas. Yo quiero hacer una comparación. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo Dios formuló para crear todo lo que Él está creando y llegar al punto que hablamos en el principio, en el estudio anterior, que hablamos del plan, del fin del plan de Dios, que se aparece en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 nos da la terminación del plan de Dios. Allí se encuentra la Gran Jerusalén. Pudimos ver que la Gran Jerusalén, la Biblia dice claramente en Gálatas 4, que la Gran Jerusalén es la iglesia. La iglesia es la Gran Jerusalén. Ahora, la Gran Jerusalén, que está allí vista en el capítulo 21 del 9 al 10, el ángel le dice a Juan que le iba a mostrar la desposada, la esposa del Cordero, y lo que le muestra es la ciudad. Cuando usted ve la ciudad, usted no entiende la iglesia, pero cuando usted entiende que toda ciudad tiene ciudadanos y que la familia de Dios son los que viven en esa ciudad, entonces usted está entendiendo que el ángel lo que le está mostrando, como habíamos hablado anteriormente, a Juan, es la ciudad donde va a vivir, el lugar que Dios ha preparado para sus hijos, para la iglesia. Y ya dejará de ser la iglesia y será la esposa del Cordero, o los hijos de Dios, o el templo de Dios, como lo vamos a ver en próximos estudios. Ahora, lo que queremos saber es el misterio, cómo empezó esto. ¿Cómo empezó esto? Vamos allá. Vamos a hablar de la revelación de Cristo. Primero, quiero decir algo, porque si no se entiende esto, no vamos a comprender lo que quiero decir. En el capítulo 19 de Apocalipsis, el verso 10 dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira. Pablo aquí se postra delante de un ángel que le ha dado una revelación, que está hablando con él, y en este momento él se va a postrar cuando él le presenta las bodas del Cordero. Entonces él se postra cuando ve esto, cuando ve la unión de Cristo y el cuerpo de Cristo, la iglesia en los cielos, y dice, y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Yo soy consiervo tuyo, es decir, yo te sirvo a ti
y sirvo a tus hermanos, aquellos que retienen el testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios, le da esa orden. Pero dice aquí, porque el testimonio de Jesús, escuchen bien, el testimonio de Jesús quiere decir en sí lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús hace, lo que Jesús es, ese es su testimonio. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. ¿Y cuál es el espíritu de la profecía? Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Entonces el espíritu de la profecía, que es Jesús, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Ese espíritu de la profecía es Jesús. Esa profecía entonces es el testimonio de Jesús, que es esta palabra, la Biblia. Aquí está el testimonio de Jesús. Entonces, todo lo que está aquí es un testimonio de Jesús. De una forma o de otra, nos está mostrando al Señor, sea por parábola, sea por símile, sea por el método que sea, por comparación, sea por lo que sea. Esto nos está mostrando a Jesús. Quiero ir a 1 Corintios capítulo 1 para ver esto, para entender esta enseñanza. Capítulo 1, 1 Corintios, el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está hablando de sabiduría. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero es por la sabiduría de Dios. Por esta sabiduría es que está la salvación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? ¿Quién es el poder de Dios? Jesucristo. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es el poder de Dios. Ya vimos que Jesús creó todas las cosas. Por Él fueron creadas las cosas. Y todas las cosas fueron creadas con sabiduría. Tenemos que entender esto. La Biblia es el testimonio de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo. Esta profecía habla del testimonio de Jesús. Así le dijo el ángel a Juan en el capítulo 19 de Apocalipsis. Este testimonio, la escritura, el espíritu de la profecía, el espíritu que inspiró la profecía. Esta es la palabra profética más segura. Si quieren investigarlo, la palabra profética más segura está aquí en Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética dada por el Espíritu Santo. Ya tenemos la palabra profética. El espíritu que da esta palabra es el espíritu de Jesús. El espíritu que da la profecía te está dando el testimonio de Jesús. Por lo tanto, esta palabra es el testimonio de Jesús. Ahora, el testimonio de Jesús dice que Jesús proféticamente es la sabiduría de Dios. Si Jesús es la sabiduría de Dios, entonces vamos a ver cómo es que esto se manifiesta. Y Dios nos lo revela en Proverbio capítulo 8. En Proverbio capítulo 8, muchas personas han leído este verso, pero no ven la revelación. Necesitan que Dios le abra el corazón para que reciban sabiduría. Como Pablo oraba por los efesios, pidiendo que fueran abiertos los ojos de su entendimiento, para que recibieran espíritu de revelación y de conocimiento en el plan divino de Dios. En el plan, en Cristo, para que conozcan a Cristo. Necesitamos conocer a Cristo, tanto en Colosenses como en los Efesios. Allí están las oraciones que hablan de conocer a Cristo,
comprender a Cristo, comprenderlo, comprender su amor, comprender su magnitud, quién es Cristo. En el Proverbio 8 sabemos, en el verso 1 dice, ¿no clama la sabiduría y da voz la inteligencia? El Proverbio 8 está hablando que la sabiduría clama, que ella está clamando. Y cuando uno lee todo el proverbio, no lo voy a leer todo, pero si usted quiere lo puede leer. Ok, usted va a ver que está hablando de la sabiduría, de su obra, de lo que la sabiduría es y lo que la sabiduría hace. Ok, dice, por ejemplo, en el verso 19 dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Habla de esta capacidad que tiene la sabiduría y léalo ahí, desde el 8 hasta el 21 usted va a ver cómo habla de su capacidad, de lo que ella, por ejemplo en el 12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces, si la Biblia me dice que la sabiduría de Dios es Jesús y que el Espíritu de Jesús, el testimonio de Jesús es esta profecía, yo puedo poner la palabra Jesús donde quiera que encuentro aquí sabiduría. No clama Jesús, por ejemplo, en el 1, no clama la sabiduría, no clama Jesús y da voces de la inteligencia. Jesús en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, y en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, oh simple, dirección, y vosotros, necios, entrad en cordura. Es Jesús el que está clamando y dice todas estas cosas, porque Él es el que nos ha llamado. El Espíritu del Señor es quien nos llama la atención, quien nos enseña. ¿Está claro eso? Entonces, con este principio vamos a leer el verso 22. Jehová me poseía en el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de todas sus obras, dice allí, yo de antiguo, antes de todas sus obras, antes que empezara todas las obras de creación, dice, yo estaba allí. Jehová me poseía. Eternamente tuvo el principado desde el principio. Dice que Él es el primogénito en toda la creación y que Él tiene primogenitura en todo, aún de entre los hombres muertos. Él es el primogénito. Estamos viendo aquí el plan de Dios. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Aquí aparece una palabra muy especial. La palabra engendrada. Si usted pone ahí que Jesús es la sabiduría, entonces usted tendría que decir, antes de los abismos fui engendrado. Pero como está hablando de la sabiduría, no de la parte más, no lo está hablando la palabra Jesús, porque aquí en Proverbio se habla de la sabiduría y la revelación está en Primera de Corintios. Déjenme decirle algo, para entender un poquito mejor esto. En Isaías capítulo 28, dice el Señor algo muy interesante. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Doctrina es enseñanza. ¿A quién se le va a enseñar ciencia? ¿A quién se le va a enseñar la enseñanza, la doctrina de Dios, la verdad de Dios? Dice, a los destetados, a los arrancados de los pechos. Aquí está hablando de niños, se hace una pregunta. ¿A esos son los que se le va a enseñar? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo. Ok, dice que se va a enseñar la sabiduría, se va a enseñar la ciencia, el conocimiento, no a un niño, sino a una persona que busca aquí un poquito, que busca allá otro poquito, que busca allá. Ok. En el verso 13 dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas. Es decir, que el conocimiento se va a ir dando poco a poco, y eso es lo que la palabra de Dios nos ha ido enseñando.
cómo Él ha ido a través de Génesis hasta Apocalipsis, abriéndonos el marco de su voluntad, de sus propósitos y de su plan. Entonces, en esta parte, el Señor nos muestra que Jesucristo, dice, fue engendrado. Esa palabra engendrado es importante. ¿Y por qué? Porque la palabra engendrar no es crear solamente como nosotros entendemos creación. Crear es todo lo que nosotros hacemos y vemos a nuestro alrededor, en una casa, en un carro, en todo lo que nosotros hemos creado para el beneficio de nosotros. Nosotros creamos mesa, libros, teléfonos, paredes, techo. Eso es creación. Ahora, engendro es lo que se hace a través de una unión entre un hombre y una mujer que traen a colación o traen a existencia un nuevo ser. Entonces, si aquí dice que Jesús fue engendrado y Jesús se llama el Hijo de Dios, es entonces lógico que aquí lo que nos está diciendo es que Dios un día engendró a Jesús. Y eso en otras Biblias dice, lo trajo a vida, le dio vida. Es lo mismo, eso es un engendro, una creación. Ahora, ¿qué es lo que es Dios? Si Dios es vida, cuando Él creó a Jesús, creó un ser que tiene vida, que es vida. Dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las aguas, de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Es decir, que Jesús tuvo un engendro. ¿Por qué? Porque Jesús es la manifestación de la sustancia del Dios vivo. Para que esa manifestación se diera a conocer al mundo visible que Dios hizo, en el mundo de los ángeles o al mundo de nosotros, para que esa manifestación se diera, ese Dios invisible tomó de su sustancia y engendró una imagen de Él, una imagen corporativa, un cuerpo, una forma. Ese es Jesús, el Dios manifestado desde antes de la creación del mundo, el Dios manifestado en una forma. En el Antiguo Testamento se llama el ángel de Jehová. Ese Dios tuvo un engendro, y ese engendro hoy lo conocemos como Jesús. En el Antiguo Testamento lo conocemos como el ángel de Jehová. Ok. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. Es decir, Él habla de que Él es primero que todas las cosas. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. No se había hecho ni aún el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. La delicia de Jesús es con los hijos de los hombres. Jesús murió por los hombres, porque está escrito que no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. No murió por los ángeles, sino por la descendencia del hombre. Porque ese es el agrado de Dios. Dios crea su familia a partir del hombre. Este empiezo que Dios hace allá al principio antes de todas las cosas, empezó con una manifestación. Esa manifestación se llamó engendro. Y ese engendro trajo por resultado a lo que hoy nosotros conocemos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este misterio escondido, que muchas veces se ha leído en la Biblia, pero no se ha entendido, es muy importante para entender el plan de Dios. Porque el plan de Dios es crear una familia, crear sus hijos, teniendo un primogénito hijo. Y a partir de ese primogénito, crear los demás hijos que van a formar esa corporación de hijos, esa familia de hijos, la cual se llama el cuerpo de Dios, la iglesia, el templo de Dios, que lo vamos a ver más adelante en otros estudios que vienen ahora a continuación. Entonces, tenemos aquí que Jesús no es
que no tenga un principio. Y no es que Él no es eterno. Como Dios es eterno, como dice la palabra, que los levitas estaban en los lomos de Abraham, existían en los lomos de Abraham. En Dios, su Hijo existía en Él. Él lo creó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el dador de los espíritus, el creador de los espíritus. En Dios está el poder para crear los espíritus. Y Él creó a Jesús, que es espíritu, que es Dios. Y a partir de Jesús, Él va a crear a muchos hombres semejantes a Él. Lo está creando a través de nosotros, para que llegásemos a ser sus hijos. Pero, así como Él lo creó a Jesús por un engendro, sus hijos también tienen que ser creados por engendro. Les voy a adelantar un poco esto. Fíjense, el primer paso que Él hizo fue soplar en Adán y lo convirtió en un alma viviente, capítulo 2 de Génesis. Pero lo que sopló fue de su espíritu. En Eclesiastés habla de que el espíritu que tiene el hombre le pertenece al Señor, que cuando el hombre muere, ese espíritu pasa a la presencia de Dios, porque eso es sustancia divina. Eso le pertenece a Dios, ese espíritu, no el alma del hombre. Sabemos que el alma que pecare va al infierno, pero el espíritu, como dice 1 Corintios, que el hombre está creado como espíritu, alma y cuerpo. Tiene estas tres constituciones dentro del mismo. Es uno solo, mezclado, pero tiene espíritu, alma y cuerpo. Es un solo ser. Ahora, esto se ve que el espíritu va al Padre, que lo creó, que lo dio, mejor dicho, que lo dio. Pero el cuerpo va al sepulcro y el alma sabemos que va a la condenación, si el hombre no tiene salvación. Vamos a estudiar, ahora en el próximo estudio vamos a ver el misterio entre el hombre y la mujer y Cristo y la iglesia. Allí vemos cómo Dios va creando a sus hijos, que esto se hace por engendro. Esto se hace por engendro. Es el mismo principio como Dios creó a Jesús, solo que a Jesús lo creó a partir de Él y lo hizo a nosotros, nos está creando a partir de nuestro primer padre Adán. Hizo una creación adámica, una creación de tierra, y a partir de esta creación es que Él va a empezar a crear a sus hijos. En Hebreo, capítulo 1, hay algo interesante. Dice el Señor aquí en capítulo 1 de Hebreo, les voy a enseñar, en capítulo 1 de Hebreo, creo que vamos a terminar aquí ya, hasta el próximo estudio. El capítulo dice, porque no sujetó a los ángeles, capítulo 2, verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Ven? Perdón. Al hombre que lo hizo menor, lo llegó a poner por encima de los ángeles. Su primera creación de los ángeles, que son mayores que nosotros, sin embargo nosotros siendo los menores, nos llevó a un plano mayor. Sabemos que esto es Cristo, pero en Cristo no solamente es Él, sino, habíamos estudiado en el primer estudio que Apocalipsis decía que los que vencieren serán sentados juntamente con Él. Y en el verso 10 aquí de Hebreo dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Este es el misterio. Por Él son todas las cosas y por medio de Él todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. El plan aquí es llevar muchos hijos a la gloria. Y lo vimos en Apocalipsis 21. La iglesia es aquella ciudad, una ciudad inmensa para un cuerpo de Dios, para el cuerpo de Dios, perdón. La iglesia. Hermanos, piensen en esto.
Eso es lo que se te ofrece. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso nos crearon. Ese es el misterio de la vida. Para eso tú estás creado. Piensa, ¿te interesa? ¿Quieres llegar allí? ¿O no te interesa? De ti depende, de mí depende. Al que venciere, le daré. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Padre. ¿Cuál es el templo del Padre? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Esa es la columna. Tú serías una columna de ese templo. Hablando en forma de arquitectura, en lenguaje arquitectónico. Pero en verdad somos los hijos, lo que el Padre está buscando. Él se ha propuesto en toda esta creación crear a sus hijos, hermanos. Hermanos, el próximo estudio, como le había dicho, vamos ahora a ver el misterio de Cristo y la iglesia. Esta formación, este engendro, cómo se va creando estos hijos. Dios me lo bendiga mucho. Desde aquí los saludamos en el nombre de Jesús. Quisiera decirle que estudien esto, analicen bien esto, porque sé que hay enseñanzas que no están de acuerdo con esta. Pero si usted es sabio, usted se va a encontrar la revelación del Padre. La revelación escondida del Padre desde los siglos de los siglos. Que Dios los bendiga, que la paz del Señor los guarde y que encuentren muchas bendiciones a través de nuestro Señor Jesucristo. Los saluda el pastor Sergio Betancourt.